Hoy vamos a hablar de oración. El título de la predicación se llama La oración que mueve montes. Para los que toman notas, que deberíamos de ser todos en este salón y los que nos están viendo por casa, la oración que mueve montes. Así es que saca tu cuaderno, anota allí, 11 de diciembre de 2022. Ya estamos acabando el año civil obligatorio. ¿Y por qué digo el año civil obligatorio? Porque de acuerdo a la Biblia, el año comienza allá por marzo, abril, según el calendario bíblico. De hecho, no sé si te has fijado que diciembre debería de ser el mes 10º, igual que noviembre debería de ser el mes 9º. Qué curiosidad, ¿verdad? Pero no vamos a entrar hoy en esos temas. La oración que mueve montes. Y cuentan de un pastor que le abrieron un lugar de copas junto a la iglesia y todos los domingos aparecía la calle llena de vasos, llena de cristales, con mucho desorden. Era un inconveniente para la iglesia que al lado le habían abierto un lugar de copas, un lugar nocturno, de actividad nocturna. Y entonces el pastor estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se puso a orar. Y oró y se lo dijo al dueño del otro local, estoy orando para que tu local se cierre. Y bueno, un buen día, en una tormenta, cayó un rayo, ¡pum! Y se le quemó el local de las copas. Y entonces el dueño del local dijo, no puede ser, voy a denunciar a este tipo porque estaba orando para la destrucción de mi local. Y lo denunció. Y entonces llegó el día del juicio y el juez, están allí y cada uno expone sus argumentos y dice, sí, mi local se quemó porque este hombre estaba orando a su Dios y el local se quemó. Y imagínate, el ateo creyendo en la oración. Y el pastor decía, no, yo oraba pero porque tengo que orar. Como diciendo, mi oración no era para... yo no esperaba que se iba a destruir tu local, ¿no? Y vemos el ateo creyendo en la oración y el que debería de creer en la oración, pues pensando que eso había sido fruto de la casualidad. Y yo no sé si esa circunstancia es verdad o es simplemente una historia que alguien se inventó, pero yo sí tengo una historia real y es acerca de un joven que en cierta ocasión me dijo, Carlos, yo me quiero ir de la iglesia. Y yo le dije, lo conocía desde pequeñito, y le dije, pero ¿por qué quieres irte de la iglesia? Dice, yo me quiero ir al mundo. Yo no me voy a ir a otra iglesia, yo me quiero ir al mundo, yo quiero probar el mundo. Y así me lo dijo, directamente me dijo, yo quiero probar el mundo. Quiero probar porque, no sé, nunca he probado lo que hay en el mundo y creo que me estoy perdiendo de cosas. Me quiero ir al mundo. Y estábamos sentados en una mesa, él frente a mí, yo frente a él, y yo le miraba a los ojos y trataba de decirle, no hagas eso. Yo vengo del mundo. Yo pasé 24 años de mi vida pisando discotecas, emborrachándome, probando muchas sustancias y yo sé que eso no es nada, eso solo te va a traer problemas, eso solo te va a destruir. Y cuando estés destruido te vas a dar cuenta que habrás perdido el tiempo, el dinero, quizá la familia, amistades y muchas oportunidades. Digo, no lo hagas. Traté de convencerlo y él me decía, me quiero ir al mundo. Mi último recurso fue preguntarle, ¿me dejas que ore por ti? Cuando le dije eso, mirándome a los ojos, él me dijo, no. Y yo dije, ¿por qué no quieres que ore por ti? Me dijo, porque sé que si oras por mí, algo puede pasar en mi corazón. Puede que Dios me abra los ojos, puede que Dios me cambie de opinión y de idea. No quiero que ores por mí. Imagínate su respuesta, no quiero que ores por mí porque algo puede pasar. Y es que yo creo lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 11:23, Jesús dijo, cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y no podemos usar este versículo para afirmar, como algunos dicen,
inventándose cosas sacadas de contexto, que entonces cualquier cosa que nosotros verbalicemos con nuestra oración, Dios nos la tiene que dar. Entonces algunos se ponen a orar todos los días: Señor, dame un Mercedes-Benz, dame un Mercedes-Benz, dame un Mercedes-Benz. Y están esperando que un día en la puerta de su casa aparezca un Mercedes-Benz. No, no es así, porque este versículo no lo podemos sacar de contexto. Acuérdate que la mayoría de las herejías y de las sectas que han aparecido desde dentro del mundo cristiano son consecuencia de haber cogido un extracto de la palabra, haber ignorado el resto y este extracto haberlo elevado al nivel del todo, de haber hecho una doctrina absoluta de ese solo versículo. Y no se puede hacer eso, porque eso es un peligro. Si vemos toda la enseñanza acerca de lo que le pedimos a Dios, también nos daríamos cuenta que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces sí, si no dudare, será hecho. Pero el punto aquí es que la oración tiene el poder de mover montes. ¿Y cuáles son esos montes? Pues evidentemente no se refiere a un monte físico. No podemos decirle ahora, acercarnos ahí a Montjuic y decir: échate al mar, y que se caiga Montjuic ahí en el mar. No, no tiene ningún sentido, además no serviría para nada en cuanto al reino de los cielos. Está hablando de esos montes que a veces tenemos en nuestras vidas, obstáculos de todo tipo, de dentro y de fuera de nuestras vidas, que nos impiden ver la gloria de Dios, nos impiden crecer espiritualmente, nos impiden cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Son montes quizá en nuestra mente, pensamientos, esquemas, son ataduras, son vicios, son frustraciones, son culpa, es estancamiento. Hay a veces que la gente está frente a algo y lo ve tan grande como un monte y uno dice: ¿por dónde empiezo? ¿Cómo arreglo mi vida? Quizá tiene tantas deudas que sus deudas se han convertido en un monte en su vida. Y dice: ¿cómo ataco yo este monte? ¿Cómo voy a superar este monte? La oración tiene el poder de ayudarnos a correr esos montes para que podamos avanzar a nuestra tierra prometida, a las promesas de Dios. Ahora, orar es algo que para muchos es aburrido. Orar es algo que para muchos dicen: uy, oración, no, eso no es para mí. Yo quiero, si tú piensas de esa manera, yo quiero que hoy le des una oportunidad a Dios de que hable a tu corazón. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No sin César, no, sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, que tenemos que orar para todo en esta vida. Para todo asunto, para toda circunstancia, en todo tiempo, solos, acompañados, en la iglesia, en casa, cuando me va bien, cuando me va mal, cuando tengo angustia, cuando estoy celebrando, en todo momento yo tengo que tener la oración como un recurso de Dios, como una herramienta, como un arma de Dios que me va a permitir mover montes. Y quiero que pienses, ¿cuál es ese monte que tienes en tu vida en este momento? ¿Cuál es ese monte que para ti es un imposible? Yo no puedo escalar eso. Estoy ahí a las faldas de ese monte y lo veo como: yo no puedo subir esa montaña, no puedo ir al otro lado. Sé que las promesas de Dios están al otro lado. Sé que cuando yo consiga pasar al otro lado voy a ver algo de Dios, pero veo ese monte y digo: no puedo. ¿Cuál es ese monte para tu vida? Quizá piensas que no estás suficientemente preparado, que tú no vales, quizá es depresión, quizá es soledad, quizá es soltería, quizá es el matrimonio que se te ha vuelto una dificultad enorme, las deudas. ¿Cuál es ese monte en tu vida en este momento? Dios quiere que hoy tú estés viendo ese monte, pero que creas que la oración va a ser la que desplace esa montaña de alguna manera. Y si tu oración tiene alguna de las deficiencias que te voy a comentar ahora, entonces esta predicación es para ti y debes de prestar mucha atención. Y esas deficiencias son, por ejemplo, que tu oración sea esporádica o inexistente. A veces yo hablo con la gente y una de las preguntas que suelo hacer es: ¿cuánto tiempo llevas sin orar?
Porque viene alguien y me pide ayuda o nos pide ayuda, y mira y me pasa esto y tal. ¿Y cuánto tiempo llevas sin orar? No, es que esta semana, es que este mes llevo mucho trabajo. Oración esporádica o oración inexistente. Oración seca. Una oración seca es una oración que está en pérdida, que está arrugada, que no tiene vigor. Es una oración totalmente plana. Una oración que no la disfrutas. Hay gente que no disfruta orando. Si a ti te pasa eso, esta predicación es para ti. Es una oración monótona. Siempre estás diciéndole las mismas cosas a Dios. A mí me gusta oír a la gente orar. Y quiero que sepas que Jesús también lo hacía. Jesús observaba todo. Jesús observaba cómo la gente echaba las ofrendas en el templo. Jesús observaba cómo la gente oraba, oía cómo oraban. Jesús observaba la gente que le preguntaba cosas. Jesús observaba cómo se relacionaban unos con otros, cómo se relacionaban los discípulos, qué se estaban diciendo unos a otros. Él observaba todo. ¿Cómo es tu oración? ¿Está siendo monótona? Esta predicación es para ti. Si cuando vas a orar siempre le dices lo mismo a Dios, como si fuera ya un rezo repetido, esta predicación es para ti. No experimentas mientras oras que la presencia de Dios está contigo. Oras, pero es como estar solo en una habitación, como si estuvieras hablando contigo mismo o con la pared y no experimentas la presencia de Dios. Oras, pero no oyes a Dios. No ves milagros, ni respuestas de Dios. No te concentras. Hay gente que va a orar y es incapaz de estar más de 30 segundos pensando lo que está hablando. Al momento su mente divaga, se desconecta totalmente de Dios, de lo que está diciendo, y es como hablar a nadie, sin sentido. Nunca sabes si estás pidiendo bien o si estás pidiendo mal. Oras y dices, bueno, yo esto que he orado, pues no sé si es así, no sé si esto es la voluntad de Dios, no sé si estoy haciéndolo bien, si estoy pidiendo correctamente. Y algo muy importante, no hay vínculo entre lo que oras y lo que lees en la Biblia. Y quiero explicar esto. Quiero explicar esto. Oras, pero para que una oración tenga buena sintonía con Dios, lo que yo oro tiene que estar sincronizado con lo que Dios me está hablando en su palabra. No son dos mundos separados. Lo que yo oro tiene que estar vinculado estrechamente con lo que Dios me está hablando últimamente en su palabra y viceversa. Lo que leo en la palabra de Dios muchas veces, frecuentemente, va a venir a ser una confirmación de lo que yo estoy orando. Y ahí entonces yo encuentro que hay una armonía, hay una sincronización, hay un vínculo, no está desconectado una cosa de la otra. Entonces, si alguno de esos síntomas o características o deficiencias de tu oración son los de esta lista, tú necesitas hacer algo, y es empezar a orar correctamente. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nuestra oración no puede ser eficaz si yo estoy viviendo mi oración con alguna de estas características que te acabo de decir. Hay una oración que es ineficaz, improductiva, es estéril, no sirve para nada, es saliva gastada, pero no hace, no produce, no tiene conexión con Dios. Sin embargo, Santiago nos dice que hay una oración que es eficaz y que concuerda con lo que dijo Jesús, puede mucho, puede mover montes en tu vida y desplazarlos inevitablemente. Ahora bien, el diablo trabaja para que tú no ores. El diablo es uno de los esfuerzos que él hace con los cristianos. Te recuerdo, por si se te olvida o por si el diablo te está queriendo vender otra mentira, que la salvación te la da Dios en el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Jesús,
Y eso no es reversible, eso no tiene vuelta atrás. La salvación no se pierde. El diablo no va a trabajar para que tú pierdas tu salvación, pero va a trabajar para que seas un cristiano florero, un cristiano de adorno, un cristiano que no tiene impacto en el mundo espiritual, un cristiano que no produce nada, que su oración está seca, un cristiano que se aburre al orar. Él va a trabajar de manera que o no ores o tu oración sea de mala calidad, improductiva. Y el cristiano que no ora es un peligro en la iglesia, porque es un parásito. El cristiano que no ora se vuelve un problema dentro de la iglesia, porque no sabe para qué está en la iglesia, se vuelve egocéntrico, todo tiene que pasar por mí, para mi beneficio, y como no estoy ubicado, entonces yo me pongo a criticar, me pongo a murmurar. Se vuelve un problema, no solo en la iglesia, en su propia casa, porque no va a tener esa frescura, no va a tener esa capacidad para dinamizar en su hogar, en medio de los conflictos, en su matrimonio, en el trabajo, las presiones, etcétera, etcétera, etcétera. El cristiano que no ora se apaga totalmente, pierde la ilusión por hacer cosas para Dios, se vuelve apático, se vuelve un espectador, está desenfocado, no ve las cosas con claridad. Todo eso le ocurre a un cristiano que no ora. Alguien decía, un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es así. Mira, cuando alguien está mal, y esto es súper interesante, cuando alguien está mal espiritualmente, evidentemente no ora, o su oración es de muy mala calidad, es como si no orara. Le ocurre como a Saúl. El rey Saúl tenía a David como escudero, como mano derecha, y David era un buen escudero. David era un hombre fiel a su rey. David era un hombre pegado a su rey, que apoyaba a su rey, que amaba a su rey, porque sabía que ese rey había sido puesto por Dios y tenía que apoyarlo hasta el tiempo en que Dios lo levantara a él como rey. Y a pesar de que en un momento de la vida de David llega el profeta Samuel y le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel, y esto viene de Dios, David no va corriendo a ponerle la zancadilla a Saúl para derribarlo y darle un golpe de estado. No, él permanece fiel a su lado. Él sabe que Dios puso este rey, y cuando Dios determine, Dios quitará a este rey y confirmará la palabra del profeta. Y David permanece ahí, fiel, a su lado. Pero ¿cómo veía Saúl a David? Saúl lo veía como una amenaza. Saúl lo veía como un peligro. Saúl tenía celos de David. Saúl no soportaba ver que la gente amaba a David porque David tenía la gracia de Dios. El que lo veía todo distorsionado era Saúl. Lo veía todo al revés, porque era un hombre que estaba desenfocado totalmente. En vez de orar, se dedicó a consultar a los adivinos. Se había perdido totalmente. Que no nos pase eso a nosotros, que por no orar y no estar conectados con Dios y no estar conectados con el cielo, empezamos a ver las cosas de una manera que no son. Solo el que está mal lo ve así. Todos los demás dicen, pero ¿qué le pasa a fulanito? En Hechos 10, del 9 al 11, podemos ver algo súper interesante. Y esto afecta ya no solo a la vida personal de oración, sino al llamado que Dios te hace. Ya no afecta solo a tu ambiente espiritual, sino al llamado que Dios tiene para tu vida. Y dice en Hechos 10, del 9 al 11, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea ¿para qué subió a la azotea? Para orar. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, eso es como las 12 del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. ¿En qué momento vio el cielo abierto? Cuando estaba orando. Él se puso a orar y Dios empezó a mover los asuntos del cielo.
A veces nosotros queremos que sea al revés, que Dios haga algo para que entonces yo me ponga a orar, a alabarle y a darle gracias. No, Pedro se fue a orar porque un cristiano debe de tener la costumbre, el hábito, el estilo de vida de orar en todo tiempo. Y Pedro a las 12 de la mañana no tenía nada que hacer, dijo, pues me voy a orar. No puso Netflix, no se fue al Facebook, no se fue al centro comercial a patinar sobre hielo, se fue a la azotea a orar. Y cuando empieza a orar, Dios ¡fum!, corre la cortina y él ve en el cielo abierto y dice que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ahí todos sabemos lo que pasó, que Pedro recibe una revelación de que el evangelio no era solamente para los judíos, que Jesús no murió solamente para los judíos, sino que murió también para los gentiles, y en concreto para los romanos, porque esa era la historia donde conecta a Pedro con el centurión romano, que junta a toda su casa y la salvación llega a toda su casa. Pero también la otra cara de la moneda es que el centurión también estaba buscando a Dios. Y Dios los conectó a los dos. La oración conecta propósitos, la oración conecta ministerios, la oración conecta los dones de uno y de otro cristiano. Un cristiano que ora nunca va a competir, un cristiano que ora eficazmente nunca va a competir porque el otro tiene más dones que yo o él tiene un don que yo no tengo. No, el cristiano que ora eficazmente va a encontrar otros cristianos que oran eficazmente y que fusionan lo que Dios les ha dado a cada uno, y eso es para la gloria de Dios, para el crecimiento del reino de los cielos. Y eso es tremendo, pero para eso tienes que orar. Hay gente que dice, es que yo no sé para qué me ha llamado Dios. Me estás diciendo que oras poco, que todavía no te has conectado con el cielo. Es que yo no sé si yo tengo que servir a Dios. No. Me estás diciendo que estás orando poco. Tú sabes que hay mensajes encriptados, ¿no? Que uno habla cosas, pero a veces incluso en lo que no decimos estamos diciendo cosas. Pues cuando uno dice, es que yo no sé para qué me quiere Dios, pues ya me estás diciendo que oras poco, que no oras eficazmente. Vas a tener que comenzar a revisar algunos aspectos que hoy vamos a estar tocando. Y lo mismo ocurre con la iglesia, no podemos aplicar el asunto de la oración solamente a nivel personal. La iglesia, que una vez más insistimos, no son estas 4 paredes. La iglesia es la suma de cada creyente que está en la tierra. Eso es la iglesia. Y no solo los de esta generación, sino los que ya murieron en el pasado, los de esta generación, sino los lado. Siguen siendo iglesia. Es una iglesia que está ahora mismo durmiendo, como dice la palabra de Dios, pero es iglesia. Y cuando Cristo venga va a buscar no solamente a la iglesia que está aquí ahora en el 2022, o cuando Él llegue, sino a todos los que murieron en Cristo. Entonces la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia es tú, más tú, más tú, más yo, más aquel que está en Facebook. Es la suma de todos. La iglesia que no ora no puede mantenerse unida. Una iglesia que no ora enseguida va a entrar en divisiones, va a entrar en que cada uno hace lo que bien le parece. Y eso es división. No, pero yo estoy sirviendo a Dios a mi manera. Eso es división. Es que si no ora, si el conjunto de los creyentes no están orando, es imposible que el Espíritu Santo allí derrame unidad. Es precisamente cuando cada uno de nosotros nos conectamos con Dios y venimos a la iglesia, ya sea en una célula, ya sea en una vigilia, en un devocional, un domingo o cualquier otro tipo de reunión, y nos ponemos de acuerdo y estamos orando, es cuando el Espíritu de Dios allí puede derramar unidad. Un matrimonio que no ora junto tiene poca unidad. Los matrimonios tienen que orar juntos, no todos los días y a todas las horas, pero una buena terapia matrimonial es pónganse a orar juntos 2, 3 veces por semana.
cualquier grupo. Una iglesia que no ora se va a estancar, no va a crecer. Una iglesia que no ora se vuelve activista, pero no necesariamente está haciendo la voluntad de Dios. Hay movimiento, hay actividad, pero eso es como remover las cosas, como cuando la mujer de la casa mueve los muebles de un lado a otro y pone el sillón aquí, ahora aquí, el mueble aquí, la vitrina. Es todo lo mismo, pero cambió. No hay nada nuevo, ¿no? Solamente se movieron las cosas del lugar. Mira, todos los avivamientos personales, de iglesia, de naciones, todos los avivamientos han sido iniciados en oración. Nada sobrenatural, espectacular, de otra dimensión y que perdure en el tiempo podrá comenzar sin oración. Nada. Cuando tú lees libros que hablan de evangelismo, te van a decir lo primero que tienes que hacer es orar. Cuando lees libros que hablan de plantación de iglesias, lo primero que tienes que hacer es orar. Cuando lees libros que hablan de discipulado, lo primero que tienes que hacer es orar. Cuando lees libros que hablan de cómo salir de deudas y de finanzas, lo primero que tienes que hacer es ponerte en manos de Dios orando. Todo comienza en oración. No comienza de otra manera. Si tú quieres emprender algo, tienes que emprenderlo en oración. La primera iglesia era una iglesia que oraba todos los días. La semana pasada, cuando tuvimos la Santa Cena, vimos que todos los días celebraban la Santa Cena. Todos los días oraban juntos en el templo y en las casas. Era una iglesia de oración. Y eso provocó que fueran capaces de sufrir la persecución, que se multiplicaran tremendamente, que se levantaran líderes, que se levantaran servidores. Y los servidores de la primera iglesia no eran cualquier cosa. Los servidores de la primera iglesia vemos que era gente llena del Espíritu Santo, llena de poder. Era gente ungida y eran para servir las mesas. Y luego vemos que esos mismos que estaban sirviendo las mesas predicaban cuando vino la dispersión y hablaban. Y Esteban murió como un mártir y vio los cielos abiertos, el que servía las mesas. Si tú trabajas en un ministerio en esta iglesia y das tu tiempo voluntariamente en esta iglesia, quiero que sepas que no es poco lo que haces. No es poco. Los que servían las mesas en la primera iglesia, servían las mesas a las viudas, las que nadie quería atender, las últimas, las que se habían dejado olvidadas y tuvieron que decir, oye, que las viudas no tienen para comer. Tenemos que hacer algo, están desatendidas. Los que pusieron a ese ministerio que parecía el último de la iglesia, el menos importante, el más escondido de todos, el que no está frente a las cámaras, esos 7 que eligieron para hacer ese trabajo, eran los mayores evangelistas. A lo mejor en cocina están ahora escuchando y están ahí partiendo el pimiento para el menú. O los profesores que están con vuestros hijos perdiéndose la predicación. No están haciendo poco. Todo trabajo en el Señor es importante si tenemos en cuenta que Dios no está pensando solo lo que hacemos aquí dentro, sino que tenemos que tener una proyección hacia afuera. Y esa proyección, ese avivamiento va a llegar cuando la iglesia ore. En Hechos 2:4 dice que, 2:42, perdón, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia sin oración es una iglesia que se estanca, que se seca, que pierde de vista el propósito y que se diluye en medio de una sociedad perversa como la que vivimos hoy. Mira, os hemos dicho, el domingo que viene tenemos la conferencia de Descubriendo la Verdad. Y hemos dicho, vamos a orar. Esto no es un evento, esto es un proceso. Y ese proceso comienza orando. Sabemos que estamos haciendo algo que es conforme a la voluntad de Dios porque queremos evangelizar. Queremos que personas que nunca oyeron el evangelio lo oigan. Queremos que personas que están viniendo a la iglesia cada domingo y quizá todavía no tienen su nombre inscrito en el reino de los cielos, porque venir a la iglesia no te da entrada al reino de los cielos. Queremos asegurarnos
que sí van a entrar al reino de los cielos. Y sabemos que eso es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Empezamos orando. Familia, si no estamos orando por nuestros invitados, si no estamos orando, ayunando, que multiplica el poder, si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Nada significativo ocurre en el reino de los cielos si no ha comenzado en oración. Cuando Dios quiere hacer algo, se lo revela a sus siervos, los profetas, entre otras cosas, para que empiecen a orar, para que empiecen a clamar: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando Jesús estaba en la última noche en el huerto de los olivos con sus discípulos, Él les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y ocurre que cuando un hijo de Dios baja su nivel de oración, fácilmente, ¡pum!, entra en el pecado que siempre tuvo. Aquel que ya creía que había dejado atrás, aquel pecado que ya había superado y dijo: no, ya la pornografía se superó, la mentira se superó, la envidia, las deudas, la murmuración, ese pecado que ya había superado y estaba diciendo: bien, estoy caminando bien, diciendo. Pero llega una temporada que bajas tu nivel de oración, lo más probable es que caigas en el mismo pecado. Y Jesús le dijo a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. ¿Qué le ocurrió a Pedro cuando apresaron a Jesús? Lo negó. Pero ¿sabéis lo que pasó? Cuando Jesús les mandó a orar, ¿qué hicieron los discípulos? Se echaron a dormir. Ay, Señor, me quedé dormido esta mañana. ¿Os ha pasado eso? Que de repente hay algo dentro de vosotros que te está diciendo: ora por esta persona, ora por esta situación, o simplemente ora, alaba a Dios un rato. Y tú dices: no, pero me voy a ver otro capítulo más, o por la mañana voy a dormir un poquito más, ya oraré luego cuando venga del trabajo. Y ese día, el desastre, uno sale y está totalmente expuesto a tantas cosas. Nada trascendente va a ocurrir si no comienza en oración. Si tú quieres ver un avivamiento en tus hijos, empieza a orar por ellos hasta que lo veas. Si quieres ver a tu célula consolidarse, líderes que estáis aquí, comienza a orar todos los días por tus discípulos. ¿Quieres ver que pase algo en tu trabajo, que puedas hablarle a tus compañeros y hasta ahora no has tenido cómo y no sabes y lo deseas, pero el ambiente está como bloqueado? Comienza a orar. Es la oración la que va a mover los montes, es la oración la que va a desplazar las dificultades, la que va a quitar el bloqueo. Es la oración, no es otra cosa. La oración, si tú la haces creyendo en el Señor, tú le dirás a ese monte que se quite y será quitado. Amén. Mira, algunos creyentes que hemos conocido esta semana en este país donde hemos estado, cuando nos despedíamos nos decían: por favor, no dejéis de orar por nosotros. Prácticamente esos cristianos lo que hacen es orar, porque no pueden hacer muchas de las cosas que tú y yo hacemos. Ellos no tienen una librería donde ir y comprar una Biblia, no la tienen. Ellos no tienen, en muchos casos, un pastor o un líder de su célula que les congregue para estudiar juntos la Biblia. No lo tienen, y tú lo tienes y muchas veces no vienes a la célula. Porque está lloviendo, porque te duele un poco la cabeza, pero al trabajo sí vas. ¿Sí o no? No lo tienen, no tienen un local, no pueden tener un local. No lo tienen, no porque les falte dinero, no, es que no lo pueden tener. Cuando se reúnen, se tienen que reunir en secreto, en alguna casa de alguien, sin llamar mucho la atención. No pueden salir todos a la vez. Si se juntan 5, 7, 8 personas, no pueden salir todos a la vez, porque si no los vecinos van a decir: uy, ahí había algo raro, eso no era un cumpleaños, eso no era... Y ¡pum!, la policía.
Y entonces ellos nos dicen, por favor, no dejéis de orar por nosotros. Que Dios nos envíe ayuda, que Dios nos envíe materiales, que Dios nos envíe obreros, que Dios nos envíe pastores. A mí se me parte el corazón, porque aquí tenemos de todo, de todo. Tenéis escuela para padres, tenéis profesores para vuestros hijos, tenéis líderes tenéis profesores que os dan cursos, tenéis pastores trabajando a tiempo completo en la iglesia, tenéis servidores que atienden las diferentes áreas de la iglesia, y muchas veces lo que yo me encuentro en vez de oración es queja. Eso quiere estancar la iglesia. Eso es el diablo trabajando a través de tu vida para estancar la iglesia, para truncar los planes de Dios. Eso me parece terrible. Y que los cristianos no veamos eso, me parece terrible. Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Así a la cara se lo dijo. Apártate de mí, Satanás, porque estás pensando con tus ojos y tu mente natural y no estás pensando en la manera del reino de los cielos. Estás pensando en tus intereses, en tu egoísmo, pero no estás pensando en el trono de Dios y en el reino de los cielos y en la voluntad de Jesucristo. No estás pensando de esa manera. Apártate de mí, Satanás. ¿Te puedes imaginar eso? Si alguno de vosotros, yo os digo eso un día, y tú me dices a lo mejor, ay, pastor, ¿por qué hay que ir al redil tantas veces? Y que yo te dijera, apártate de mí, Satanás. Porque estás pensando en que 800 kilómetros te duele el pompis cuando llegas allí. Y no estás pensando en la comunión, en la coinonía, en el crecimiento, en que Dios derrama su bendición cuando nos juntamos. No estás pensando en crecer, no estás pensando en sacrificar, en dar. Que yo te dijera eso. Pedro, estoy seguro que le sentó mal, seguro, porque eso le sienta mal a cualquiera. Que llegue tu pastor, tu líder y te diga, apártate de mí, Satanás. ¿Dónde? Ah, yo. Y seguro que a Pedro le sentó mal, pero él dijo, me tengo que revisar. Me tengo que revisar. El Señor me ha dicho esto. ¿Qué pasa? Yo no quiero ser cómplice. Yo no quiero ser colaborador del diablo. No quiero colaborar con el diablo y sus planes. Por mi pasividad, por mi egoísmo, por mi falta de oración, por estar desenfocado. Yo no quiero participar del diablo. No quiero. Es que es al revés. Tenemos que ver dónde se está moviendo Dios y allí volcarnos con los planes de Dios. No dejen de orar por nosotros, nos decían algunos creyentes. Y de verdad que me angustiaba eso. Me angustiaba eso. Porque yo vengo aquí, si yo tengo un problema, yo llamo a mi pastor, mis pastores, les consulto, oran por mí, me regañan, me corrigen, me alientan. Tengo 100 versiones de la Biblia, tengo consiervos con los que puedo hablar en libertad. Tengo a mi esposa que me entiende, que me apoya. Tengo tantos beneficios y allí ellos no tienen casi nada. Tienen al Espíritu Santo, claro que sí. Pero Dios inventó la iglesia por alguna razón, porque si no, no haría falta la iglesia. Pero Dios estableció que nos congregáramos, que nos reuniéramos, que estuviéramos sujetos unos a otros. Es por algo. Algunos oraron en su momento para tener un trabajo, para tener papeles, para tener hijos, pero después se olvidaron de seguir orando para saber qué hacer con esa bendición, con ese regalo, con ese hijo, con ese trabajo, con ese sueldo, con esa empresa. Hay que orar en todo tiempo. No solo ver a Dios como un proveedor, que lo es. Dios es un proveedor, pero Dios no es un proveedor al estilo de los hombres. Que tú le dices, oye, tráeme una botella de butano y tú no sabes cómo se llama el de la bombona. Tú no sabes cómo se llama ese tipo. Lo ves, te da la bombona, le pagas y ya está. Dios no es así. Dios es proveedor, pero también es padre. Dios es padre, pero también es pastor.
Dios es pastor, pero también es juez. Dios es juez, pero también es misericordioso. O sea, Dios es todo. Tenemos que orar en todo el proceso. Yo recuerdo cuando me convertí, mis primeros años de vida cristiana fueron años de oración. Cuando yo me planté en la iglesia, y Natalia es testigo, íbamos a orar todos los días de la semana, de lunes a jueves, a las 8, 8:30 de la tarde. Claro, éramos solteros, no teníamos hijos, salíamos del trabajo y podíamos disponer de nuestro tiempo libremente, pero ese tiempo lo podríamos haber usado para ir al gym, para ir al cine, para ir de compras o simplemente para ver la televisión en casa. No había Netflix en aquel tiempo, había videoclub. Videoclub, qué viejo soy. Todos los días, Natalia es testigo, todos los días íbamos a la sede de la iglesia y allí vivían Harvey y Mari Carmen y todas las noches orábamos con ellos por 1 hora. En aquella época la gente hacía peticiones de oración, las escribían en un papelito y las echaban allí en una cestita que había en la iglesia y entonces nosotros íbamos por la noche y leíamos. Te pedimos por el hijo de fulanita porque tiene acné. Te pedimos por cada uno lo que había escrito allí. Señor, mándame un marido que me quiero casar. Señor, tal, los papeles, esto, lo otro. Todos los días, de lunes a jueves y el viernes la vigilia. Todos los días. Ese fue nuestro primer año, 2 años de vida cristiana. Todos los días, orando. Yo aprendí a orar, escuchando a orar a mis pastores. Y ese fue nuestro entrenamiento. No hay excusas si uno quiere aprender a orar. No las hay. Tú puedes venir a orar aquí. Hay grupos de oración todos los días, por Zoom. Ahora ya no es ir a un sitio, ahora es por Zoom. El Zoom es para los flojitos. El Facebook, en muchos casos, se ha convertido en la iglesia para los flojitos. Para los que no quieren tener que rendir cuentas, para los que no quieren desplazarse. Cuando yo me casé, vivía a 1:30 de Madrid y todos los días iba a trabajar en autobús y Natalia también. Y algunos por media hora de tren no vienen a la iglesia, pero para el trabajo sí lo hacemos. Mira, no hay excusas. El que quiere orar, el que quiere desarrollarse en oración, lo puede hacer. Aquí tenemos devocional todos los miércoles, aquí a las 7 de la mañana. Hace un poquito de frío, pero bueno, nos abrigamos, nos ponemos la bufanda y nos ponemos a orar. A las 7 de la mañana. ¿Quieres aprender a orar? Ven a orar. Aprende a orar escuchando a otros orar. Y mira, el diablo es tan sagaz, porque así dice la Biblia, que nuestro enemigo es sagaz. Y que no debemos minusvalorarlo. No debemos pensar que nuestro enemigo es un pobretón, que no sabe lo que hace, que solamente es malo. No, es malo y es sagaz. Y el diablo muchas veces a los hijos de Dios, para engañarlos y que no oren, les plantea que la oración es como, si yo tengo que orar, tengo que sacrificar cosas. Si tengo que orar, tengo que sacrificar un poco de sueño, tengo que sacrificar un poco del gimnasio, tengo que sacrificar un poco de pasar tiempo con mis hijos, tengo que sacrificar un poco de lo que sea, de mi hobby favorito. Tengo que sacrificar cosas. Entonces el diablo le lleva a los cristianos a pensar de esa manera. No, es que orar hay que pagar un precio muy alto. Pero yo te voy a dar la vuelta a la tortilla. ¿Qué pierdes tú? ¿Qué sacrificas tú de Dios y de las riquezas de Dios cuando tú no oras? ¿De qué te estás perdiendo de la vida espiritual cuando tú no oras? Porque cuando tú no oras, yo te acabo de decir, uno entra en apatía, en debilidad, en desenfoque, en empezar a verlo todo mal, en no saber si está orando bien o mal, en secarse, en volverse estéril. Es que piénsalo de esa manera. Lo que tú estás sacrificando cuando tú no oras por ver un poco más la tele o por dormir un poco más o por ir al cine con tus amigos, lo que tú estás sacrificando es muchísimo.
es conexiones que Dios te puede dar, es revelación que Dios te puede dar, es entendimiento de su palabra, es definir el llamado de Dios para tu vida. Todo eso y muchas más cosas tú las estás sacrificando por no orar. Es fortaleza espiritual, es que cuando vengan los vientos y las tempestades tú estés preparado. Todo eso tú lo estás sacrificando por no orar. Es, por ejemplo, pasar una crisis matrimonial y venirte abajo. Porque como no has orado, no tienes la capacidad de perdonar, no tienes la capacidad de empatía, de ponerte en el pellejo del otro, no tienes la capacidad de... o compites con tu cónyuge, porque simplemente estás desenfocado y no entiendes que tú eres la ayuda idónea para la otra persona. Te quejas de las debilidades de tu esposo o de las debilidades de tu esposa, pero no tienes amor para ayudarle en esas debilidades. Todo eso lo estás sacrificando por no orar. Vas a dejar que el diablo te siga preguntando, ay, ¿vas a sacrificar por orar? ¿Vas a sacrificar esto y lo otro y lo otro? Más bien, hagámoslo al revés. Vamos a sacrificar lo que es temporal y pasajero para poder orar y entonces tener la riqueza que viene del cielo. Porque algunos dicen, es que yo quisiera lo que tiene fulano, yo quisiera esa alegría, ese gozo, ese don, esa capacidad. Bueno, pero es que eso quiere decir que esa persona ha pagado un precio. Quiere decir que esa persona está conectada con el cielo. ¿Cómo debe de ser mi oración? Mi oración, hemos dicho que nada importante ni trascendente va a suceder fuera de una vida de oración. Entonces, mi oración tiene que glorificar a Dios, en primer lugar. Mi oración, dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Mira, hay momentos en nuestra vida donde tenemos un lío en nuestra cabeza monumental. A mí me ha pasado y me pasa. De repente uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo en esta situación, Señor? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Veo ese monte ahí y digo, esto es muy complicado, no sé cómo resolverlo. Y lo único que soy capaz de ver es ahí, la montaña, el monte, impidiendo ver otra cosa. A veces incluso me impide ver a Dios. Cuando el problema se agiganta tanto, uno solamente ve el problema. Ahí la gente entra en angustia, entra en ansiedad, a veces en depresión y dicen, es imposible resolverlo. Ahí aparecen los pensamientos hasta de suicidio. Uno dice, este monte me supera, jamás lo voy a poder mover, no tengo esperanza, no hay opción ninguna. Y el diablo engaña a la gente de esa manera. Pero mi oración tiene que glorificar a Dios. Mi oración tiene que ser, Señor, pon en mí tu voluntad, tus pensamientos. Señor, no quiero escuchar a nadie más y darle la importancia a esa opinión de los demás por encima de tu palabra. Tu consejo, Señor, que permanezca en mí. En Efesios 6:18 se nos habla de la armadura de Dios. Todo Efesios 6 habla de la armadura de Dios y todos recordamos la armadura de Dios. El yelmo, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, todos recordamos. Pero Efesios 6:18 nos dice que sobre todo eso que nos queremos poner como una armadura en la vida cristiana, para estar protegidos, para ir a la batalla, sobre todo, es decir, envolviendo todo, está la oración. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hay algunos que se ponen una armadura, pero esa armadura es de plástico, porque no oran. Entonces dicen, ay sí, papito Dios, tú me has salvado,
Yo tengo el yelmo de la salvación, Señor. Gracias, papito Dios. Señor, yo tengo mi coraza de justicia, mi corazón está sano. Y creen, y la gracia y todo. Pero como no oran eficazmente para que se haga la voluntad de Dios, su armadura es de plástico. Y salen a la guerra y el primer flechazo le traspasó. El escudo ese no vale para nada. La armadura, ese yelmo de salvación que parecía tan seguro, de repente, ay, he pecado, ¿será que voy al cielo? ¿Será que Dios me va a usar? Y no creen lo que decían creer. Y demuestran que su oración es estéril, es improductiva, es totalmente ineficaz. La oración tiene que estar centrada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso alguien que no lee la Biblia va a llegar a un punto donde la oración es absolutamente estéril, repetitiva. Es como cuando un bebé empieza a hablar, la primera palabra que dice suele ser papá o mamá, o agua, o caca. El bebé habla. Imagínate que el bebé toda la vida dijera esas 4 palabras. Toda la vida. Y no aprende a hablar. Bueno, así les pasa a algunos cristianos. Se quedaron allí. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Porque no leen la Biblia. Y de verdad que esto es un drama en el pueblo cristiano. Es un drama serio. Y nosotros como iglesia tratamos de combatirlo lo más posible. Y por eso animamos a todo el mundo a que pertenezca a una célula de estudio de la Biblia. Y a que desarrolles hábitos de leer y no solo leer, estudiar la Biblia. De ser noble como los discípulos que había en Berea, que escudriñaban lo que les contaban los misioneros que venían, a ver si era verdad. No se dejaban colar mentiras. ¿Sabes por qué hay tanta gente hoy en día creyendo doctrinas como la doctrina de la prosperidad? Porque no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia, le taparían la boca a ese predicador. Pero no leen la Biblia y se tragan cualquier predicación. Y como no leen la Biblia, empiezan a buscar por internet una predicación, otra predicación, otra predicación. Y el lunes ven una predicación y le dice, la iglesia va a ser arrebatada. Y el martes escucha una predicación y le dice, la iglesia va a pasar la tribulación. Y se lo tragan todo, es que ya ni piensan. Le están diciendo una cosa y la contraria. Y entonces un día busca una predicación que sí, que hay que diezmar, otro no, que el diezmo no... que hay apóstoles, que no hay apóstoles, que esto. Y como no leen la Biblia, se creen que se están alimentando por escuchar predicaciones. Pero el que lee la Biblia no necesita escuchar tantas predicaciones. No lo necesita, porque está alimentándose. No de comida enlatada, sino está nutriéndose directamente con la palabra de Dios. Entonces la oración solamente puede ser buena si está sincronizada con la palabra de Dios. Si tú oras pero no lees la Biblia, tu oración se va a desviar en cualquier momento y no te das ni cuenta. Y acabas pidiendo cosas que Dios dice, pero este se ha vuelto loco. Pero ¿cómo que me está pidiendo una mujer de 1,80, ojos azules, rubia, cristiana convertida, y él es un sinvergüenza que todavía ni ora y está todo el día viendo pornografía? ¿Le va a destrozar la vida si le doy esa mujer? No le puedo contestar esa oración. Esto suena a risa, pero estas cosas pasan. Algunos le piden a Dios cosas como si fueran Pedro y Juan juntos. Y se olvidan totalmente del reino de los cielos, porque no leen la Biblia. Entonces, si tú quieres orar eficazmente, si tú quieres orar productivamente, tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Y solo la puedes conocer, o principalmente la puedes conocer, leyendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo hace que no lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que no estudias la Biblia? Eso va a contestar si tu oración está siendo enfocada o está apuntando a la Antártida en vez de al reino de los cielos. Cuando ores, ora hasta entrar
en la presencia de Dios. No te conformes a orar sin más. No te conformes a orar de cualquier manera. No tengas prisa. O entrar en la presencia de Dios puede ser cuestión de 2 segundos o puede ser cuestión de 2 horas. Pero ora hasta entrar, hasta tocar el corazón de Dios. Hasta estar seguro de que has estado con Dios. Como aquella mujer del flujo de sangre que luchó y peleó y se codeó con todo el mundo hasta tocar el manto de Jesús. No le bastó con estar cerca, no le bastó con gritar sáname, no le bastó con ver la cara de Jesús, hasta tocar. Ahí estaba su fe, hasta tocar el manto de Jesús. Y la Biblia cuenta que cuando tocó el manto de Jesús, poder salió de Jesús y en ese mismo instante ella fue sana. Ora hasta que estés seguro de que has estado con Dios. Hasta que lo percibas. Hasta que tengas la seguridad de que has estado con Dios. El Salmo 84, 10 dice, mejor es un día en tus atrios, un solo día, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso es alguien que anhela la presencia de Dios. Eso es alguien que sabe que la presencia de Dios es lo que más necesita, estar en la presencia de Dios. Y mira, no hay fórmulas. Yo recuerdo que en aquellos primeros años de mi vida cristiana se nos enseñaba una fórmula que se llamaba casa. Confesión, alabanza, súplica, y acción de gracias. Y era como, había momentos que iba a orar y decía, ay no, lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios. Y era como muy rígido, hasta que entendimos que eso fue una manera en que aprendimos, pero que eso no se podía convertir en algo rígido. Y entonces uno puede tener la libertad de empezar a orar alabando a Dios, de empezar a orar dando gracias a Dios, de empezar a orar tirándote al suelo de rodillas, o danzando, o llorando. No importa, no hay fórmulas, no hay esquemas, lo importante es que tú lo hagas y que tu oración contenga todos esos elementos. Pero no hay fórmulas, no uses fórmulas, no hagas protocolos para orar. Deja que el Espíritu de Dios te guíe en ese fluir hacia la presencia de Dios, porque va a ser el Espíritu de Dios el que te meta hasta la presencia de Dios. Dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que lo que tú estás viviendo, Jesucristo lo entiende a la perfección. Es más, pasó por eso. Y tú me vas a decir, no puede ser. Sí, Jesucristo pasó todas tus tentaciones. Jesucristo pasó todo tipo de circunstancias como tú las puedas estar pasando ahora. Todas. Él puede compadecerse de tus debilidades, de tus luchas, de tus dudas, de tus crisis, de tus caídas. Él puede compadecerse. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él fue tentado en las finanzas, en la sexualidad, en la mente, en los pensamientos, en los ojos. Él fue tentado a murmurar, él fue tentado a desobedecer al Padre. Él fue tentado a vivir para sí mismo en lugar de hacer la voluntad del Padre. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede compadecerse de ti. Es que me cuesta mucho orar, es que yo vengo de una familia, es que yo tengo posición, es que, mira, Jesús fue tentado en todo. El diablo se le apareció en persona para tentarle en el desierto. Él fue tentado en todo. ¿A ti se te ha parecido el diablo? A mí no. A lo mejor alguna vez disfrazado y no lo he visto. Pero a él se le apareció en persona, no disfrazado, como a Adán y Eva, que se disfrazó de serpiente. Y no pecó en nada. Él puede entenderte. Él sabe lo que es orar y tener sueño. Él sabe lo que es estar bajo presión y tener en la mente 1000 pensamientos para querer escapar de una situación, pero
buscar el rostro de Dios. Él sabe lo que es eso. Dice pues entonces en el 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 2 veces dice el Señor en su palabra que cuando tú te acercas a su trono, el principal beneficio que vas a tener es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la respuesta precisa y exacta que tú necesitas para lo que estás viviendo para desbloquearte, para que ese monte sea echado al mar. Mira, cuando un niño se acerca a su padre a pedirle comida, yo a veces veo que están ahí en la cafetería y llega el niño, papá, una empanada que tengo hambre. Y el niño lo pide así alegremente y sin protocolos, ¿verdad? No llega y le dice, uy papá, te pido que me des una empanada, si pudiera ser que esté calentita y no quiero molestarte mucho porque sé que tú eres muy importante y que tienes muchas cosas que hacer, papá, y que estás súper atareado, pero yo te ruego que me des una empanada porque ya mi estómago, papá, le duele mucho. No, el niño no dice eso, ¿verdad? El niño dice, papi, una empanada, una empanada. Y el padre, pues, vale, hijo, toma, te quito el hambre. Acercaos confiadamente y vas a recibir la gracia. Vas a recibir ese toque de Dios que es lo que tú necesitas. La gracia que no mereces, pero la gracia que va a desatascar esa situación en tu vida. Quizá es una revelación, quizá es una provisión económica, quizá es un contacto con alguien. Lo que sea, la gracia tú no la puedes encajonar. La gracia no está escrita en libros. La gracia no tiene fórmulas. La multiforme gracia de Dios va a llegar a tu vida en el momento que estás viviendo y te va a sacar de esa situación. No te va a sacar, te va a dar la herramienta necesaria, la gracia, para empezar a salir. De manera que tú empiezas y recibes ese toque de Dios. Y todo es por gracia. La gracia es impresionante. Yo hablaba con una persona hace tiempo y esa persona estaba tan mal con su pastor, es una persona de otra iglesia, y no estaba congregándose y todo lo que decía era malo de su pastor. Estaba todo ya al revés. Y yo le decía, ¿cuántas iglesias hay en tu ciudad? Me decía, 45. Digo, ¿no hay ninguna iglesia que te sirva? ¿Ninguna iglesia te vale? 45 iglesias, Dios se ha equivocado en tu ciudad. Dios se ha equivocado. Y yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer, dice, es que no sé a qué iglesia ir. Le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es perdonar a tu pastor. O al que era tu pastor hasta ahora. Perdónalo en tu corazón por fe y de manera genuina. Es que me da rabia, no me importa lo que sientas, lo tienes que perdonar. Perdónalo. ¿Tú crees que te ha hecho daño? Yo no sé si es verdad o no, si es real o no, pero lo que es real es que tú estás resentido, le tienes que perdonar. Cuando le hayas perdonado, la gracia va a venir a tu vida y vas a saber cuál es el siguiente paso. Si te tienes que quedar ahí, si tienes que irte, si tienes que montar tu propia iglesia conforme a tus estatutos. Pero la gracia va a venir solamente cuando des ese paso. Y algunos no pueden recibir ese toque de gracia porque la amargura les está bloqueando la gracia. Y tratan de acercarse, pero como tratan de acercarse con amargura, es como el pulpo, van echando lo negro por todas partes. Entonces, no es eficaz. Necesitan perdonar. Perdona para que puedas recibir la gracia para el oportuno socorro. Y quizá esa es la gracia que tú estás recibiendo hoy. Saber que tienes que perdonar a alguien para entonces tener claridad en cuál será la siguiente gracia que te dé Dios. Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, el que no ora
y por lo tanto no se acerca al trono de Dios confiadamente para recibir ese regalito de Dios que te desatasque, va a ser una persona que se estanca de tal manera que va a volver al mismo pecado. ¿Por qué? Porque va a tratar en sus fuerzas de librarse de ese cuerpo de muerte, de quitarse esa culpa, esa carga de pecado. El cuerpo de muerte del cual está hablando aquí Pablo es la naturaleza pecaminosa que sigue con nosotros toda la vida hasta que el Señor vuelva. Por eso hay algunos cristianos que nunca pueden dejar su pecado y toda la vida se pasan con el mismo pecado, toda la vida. Pero no que pequen por ahí esporádicamente, no. Lo llevan incorporado, no consiguen deshacerse de eso, porque no han entendido que es Jesucristo el que les libera por su gracia de toda naturaleza pecaminosa. Una oración sin gracia no sirve para nada. Una oración sin gracia es una oración desgraciada. No sirve para nada. Te tienes que acercar al trono de la gracia para recibir la gracia, para el oportuno socorro. Y mira, a veces tú te acercas a Dios porque crees que tu problema es una deuda que no puedes pagar. Y tú dices, Señor, ayúdame, y la deuda, y la deuda, y la deuda. Y a lo mejor la gracia que tú necesitas es entender que lo primero que tienes que hacer es hablar con esa persona a la que le debes dinero y pedirle perdón. Y decirle, mira, tengo 5 euros solamente, pero quiero empezar a pagarte. Porque algunos, claro, deben y están esperando tener o todo o de sobra, y no es así. Entonces, pero eso solo lo vas a entender cuando tú te acercas al trono de la gracia. Hay veces que yo he ido a la presencia de Dios a quejarme de algo o de alguien, a veces de mi esposa. Y Dios, ¡pum!, me ha girado la tortilla, como decimos en España. Y salgo de la oración y digo, Cari, perdóname, te hablé mal antes. Pero yo iba a la oración como para que Dios me defendiera a mí. Y Dios, ¡pum!, me da la gracia. Y lo que yo antes veía como que ella era la culpable, ahora veo que soy yo el que tiene que tomar la iniciativa. Pero eso no hubiera sido posible si yo no me hubiera acercado al trono de la gracia. Eso es lo que Dios hace cuando tú te acercas al trono de la gracia. Dios te da lo que necesitas. Dios te da oportunamente lo que necesitas, exactamente lo que necesitas. Algo que te puede ayudar para mejorar tu oración es orar fervientemente. Ora fervientemente. Y orar fervientemente es encendido, eufóricamente. A veces pensamos que la euforia y la efervescencia solo es para celebrar un gol o para celebrar una boda. No, ¿y por qué no? Para acercarse a Dios. Orar con ganas, orar con ímpetu. Dice que Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como tú y como yo. Es decir, sujeto a pasiones quiere decir que también le daba sueño, que también tenía frío, hambre, que también podía aburrirse cuando oraba. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese y Dios le oyó. Oró fervientemente. Yo no me imagino a Elías, Señor, si tú quieres, pues que no llueva. No, yo me lo imagino con garra, con fuerza. Todas las veces que veo aquí la palabra fervientemente, las traducciones que vienen del griego, todas tienen que ver con hervir, que vienen del griego, todas hervir. Imagínate eso, hervir. Concentrarse, ser intencionales, ser apasionado. Pues mira, a lo mejor algo que tú tienes que romper en tu manera de orar es precisamente orar fervientemente, no orar apagadamente, porque por eso es que te duermes cuando oras. Ora fervientemente.
Levanta tu voz, alza tu voz y ora fervientemente. Ora hasta ver una respuesta. Te estoy dando pautas de cómo debe de ser tu oración. Ora hasta ver una respuesta. Mira, a veces algo bueno es tener una lista de oración. Y así dejarás de orar por algo cuando hayas visto que ya Dios respondió. Pueden pasar años, pueden pasar minutos, pero ten una lista de oración. Y cuando ya estés en la presencia de Dios, espera los milagros, espera lo sobrenatural, espera lo delicioso de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Que tu perspectiva de Dios va a cambiar. Tu perspectiva de ti mismo va a cambiar. Y tu perspectiva del problema, del monte, va a cambiar. Vamos a terminar leyendo Job 42, del 5 al 6. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Perspectiva de Dios. Ahora mis ojos te ven. Antes yo sabía algo de Dios, pensaba que Dios era así, que Dios se movía de Dios. Por tanto, me aborrezco. La perspectiva de uno mismo. Uno empieza a ver su pecado. Uno empieza a ver que no es tan como se creía. Que a lo mejor toda tu vida tus papás te dijeron que tú eras la última Coca-Cola del desierto y resulta que no eres ni un Sprite. Empiezas a cambiar la perspectiva. Ves el pecado y tú dices: ¿esto está en mí? ¿Esto está en mí? ¿Cómo puede ser? Cambia tu perspectiva. Y dice: y me arrepiento. El problema lo veo de otra manera. Cambio mi manera de pensar. El problema ya no se ve igual. Me arrepiento en polvo y ceniza. Pero eso solo va a pasar, y yo le he pedido a Dios que esta predicación sirva para que tú te vayas a casa con ganas de estar con Dios. Con ganas de estar con Dios. Y cuando estés con Dios, yo sé que van a pasar cosas. Yo creo que aquel joven que te conté al principio de la predicación lo sabía, y por eso me dijo: no ores por mí. Porque él había estado en la presencia de Dios en varias ocasiones. Y yo sé que si tú estás en la presencia de Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas hoy para lo que estás viviendo. Y Dios te va a dar las perlas, las claves, el código encriptado, el oportuno socorro, la gracia que tú necesitas en este momento para ir donde Dios te tiene que llevar y te quiere llevar. Y quizá tú vas a entrar a la presencia de Dios con una serie de, hasta con una lista de oración, y Dios te la va a cambiar. No sé lo que va a hacer Dios, pero ese es mi Dios, ese es el Dios que yo veo en la Biblia. Aquel a quien el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Ese es el Dios en el que yo creo, ese es el Dios al que busco, ese es el Dios al que quiero. Y le pido a Dios que se manifieste en tu vida cuando tú entres a su presencia, que te dé espíritu de sabiduría, que te dé espíritu de revelación, que te dé espíritu de poder. Porque, familia, la iglesia no la construimos Natalia y yo. La iglesia la construye el Espíritu Santo en cada vida. Y lo que Él está construyendo en tu vida lo ponemos junto al lado del otro y del otro y del otro. Y ese es el edificio de la iglesia. Y el fundamento es Jesucristo. No la construimos Natalia y yo. No es nuestro proyecto. No es nuestro sueño. Es el sueño de Dios. Es la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, y nos ponemos en pie para leerlo y para orar. Yo quisiera que pase todo el grupo de alabanza. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y lo que le pedimos
nos lo da. Ahora, ¿tienes tú esa confianza? ¿Confías en que Dios te oye y que todo lo que tú le pidas conforme a su voluntad, Él te lo va a dar? Si tú confías en eso, estás listo para empezar a orar. O no, porque a lo mejor no sabes cuál es su voluntad, entonces necesitas empezar por conocer su voluntad, por tomar más tiempo con la palabra de Dios para conocer su voluntad. Pero Él afirma, Él dice, y eso es lo que yo creo, que si yo oro conforme a su voluntad, Él oye y Él lo hace. Y Él lo hace. Amén.